El perro rompe el ataúd en el funeral, y la impactante verdad que salió a la luz enviará escalofríos por la columna vertebral. Decir adiós a un ser querido es uno de los momentos más dolorosos que podemos experimentar. En el funeral de Charles, el ambiente estaba lleno de dolor y despedida. Hasta Toby, el perro leal que siempre había estado a su lado, hizo lo impensable. Comenzó a actuar de una manera que nadie podía entender. ¿Qué sabía este perro que nadie más hizo? Cuando rompió el ataúd con sus patas, la verdad que surgió era tan asombrosa. Tocará la parte más profunda de tu alma. Una historia conmovedora de la vida, el instinto y los milagros. Pero primero, asegúrese de estar suscrito al canal para que no se pierda nuestra próxima historia. La lluvia cayó suavemente sobre Millbrook esa mañana de octubre, como si los cielos mismos estuvieran de luto por la pérdida que había sacudido el pequeño pueblo en Massachusetts. Las campanas de la iglesia de San Patricio se toparon lentamente. Sus tristes campanillas resonaron por las calles estrechas e históricas, donde las hojas de otoño doradas bailaron tristemente en el viento. Dentro de la iglesia centenaria, las ventanas de vidrieras arrojan sombras melancólicas sobre los bancos de madera oscura, ahora llenas de caras familiares. Vecinos, exalumnos y amigos, todos se reunieron para despedirse de Charles Miller. El ataúd de roble yacía solemnemente en el altar, rodeado de arreglos de lirios blancos, su dulce y pesada fragancia llenando el aire. En la primera fila, Sarah Miller, la única hija de Charles, se aferró a la correa de Toby, una golden retriever con un abrigo brillante y ojos profundamente expresivos. Normalmente, un perro alegre y juguetón, Toby estaba inusualmente tranquilo, su mirada encerrada en el ataúd donde yacía su amado dueño. Ocasionalmente, un suave gemido escapó de su garganta, como si él también entendiera la gravedad del momento. «Tu padre era un hombre extraordinario», susurró Martha Stevens, la bibliotecaria local, inclinándose hacia Sarah. 35 años enseñando literatura en nuestra escuela. Tocó tantos corazones. Sarah solo asintió, ya que los recuerdos no estados inundaron su mente. Ella recordó a su padre en su silla favorita en el porche. Toby yacía fielmente a sus pies mientras leía en voz alta los pasajes de sus libros favoritos. Charles tenía una voz que daba vida a las palabras, haciendo que los personajes saltaran de la página. Era esa misma voz que, hace solo una semana, se había quedado en silencio de repente durante su ritual de lectura matutina. El reverendo James Bennet se acercó al púlpito, su imponente figura en contraste con la gentileza de su voz. Nos reunimos aquí hoy para celebrar la vida de Charles Miller, un hombre que dedicó su vida a iluminar las mentes jóvenes a través del poder de las palabras. Pero algo estaba cambiando en la atmósfera. Toby, que había estado quieto y respetuoso, comenzó a moverse. Su cuerpo se puso tenso, las orejas alerta, y había un brillo diferente en sus ojos ámbar. Sarah trató de calmarlo con trazos suaves, pero por primera vez en 7 años, el perro parecía ignorar sus órdenes por completo. Los dolientes comenzaron a intercambiar miradas incómodas. El comportamiento del perro chocó con la solemnidad del momento. Los susurros de desaprobación resonaron por los pasillos de la iglesia. Pero Toby se puso más ansioso. Sus ojos nunca dejaban el ataúd donde su mejor amigo supuestamente descansaba. Lo que nadie sabía en ese momento era que Toby no estaba solo de luto por la pérdida de su dueño. Sus instintos, mucho más nítidos que cualquier percepción humana, habían detectado algo que nadie más podía sentir. Algo que convertiría ese día de luto en un momento que Millbrook nunca olvidaría.
7 años antes de ese fatídico día, en una noche tormentosa que maltrató a Millbrook con su furia. Charles Miller conducía a casa después de otro día en la escuela. Los limpiaparabrisas apenas podían mantenerse al día con la lluvia torrencial cuando sus faros delanteros atraparon el movimiento en la oscuridad. Allí, temblando y empapado, había un cachorro de Golden Retriever, no más grande que una pelota de fútbol. Era como si Fate hubiera orquestado esa reunión. Charles solía contarle a sus amigos, recordando el momento en que detuvo el auto. El cachorro, aunque asustado y hambriento, me miró directamente a los ojos con una sabiduría que parecía trascender su corta edad. «Ven aquí, pequeño amigo», llamó Charles suavemente, extendiendo su mano debajo de la implacable lluvia. Para su sorpresa, el pequeño perro no dudó. Con pasos inestables, se acercó y se lamió los dedos, sellando una conexión que cambiaría para siempre sus vidas. En casa, después de secar y alimentar al cachorro, Charles observó mientras se movía por la casa con una energía curiosa, olfateando cada esquina con un interés genuino. «Necesitas un nombre», murmuró cuando el pequeño animal se acurrucó en su regazo, como si siempre hubiera sido su lugar en el mundo. «¿Qué tal, Toby?» Las orejas del cachorro se animaron al sonido del nombre, y una corteza alegre resonó en la habitación, haciendo sonreír a Charles. Era como si Toby entendiera que acababa de ganar no solo un nombre, sino un hogar. En los años que siguieron, el vínculo entre ellos creció de manera que asombraba a todos en Millbrook. Toby no era solo una mascota, se convirtió en una extensión de Charles, su compañero más leal. Lo acompañó en caminatas de la mañana a la escuela, esperó pacientemente en su oficina durante las clases y siempre supo cuándo su dueño necesitaba comodidad después de un día difícil. «Ese perro tiene un sexto sentido», comentaba Sarah, observando cómo Toby podría anticipar los gestos más pequeños de su padre. Si Charles estaba a punto de tener dolor de cabeza, Toby ya estaba a su lado antes de que apareciera el primer síntoma. Si estuviera triste o preocupado, el perro no dejaría su lado hasta que viera una sonrisa en su rostro. Fue una de esas conexiones raras, casi místicas, que a veces se forman entre humanos y animales, una amistad que trascendió las palabras, basada en una comprensión mutua y profunda que solo los corazones realmente conectados pueden comprender. Pero nadie podría haber imaginado que este vínculo extraordinario se probaría de la manera más dramática posible, en un momento en que la línea entre la vida y la muerte sería tan delgada como un hilo de seda. ¿Amas a los animales o tienes un compañero de 4 patas? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. El comportamiento de Toby dentro de la iglesia de San Patricio se estaba volviendo cada vez más errático. Sus ojos ámbar, generalmente gentiles, ahora mostraban una urgencia que Sarah nunca había presenciado antes. La inquietud del animal comenzó a contaminar la atmósfera del funeral, y las palabras del reverendo Bennett fueron amortiguadas cada vez más por los crecientes murmullos de los presentes. «Tal vez sea mejor llevarlo afuera», susurró Marta, notando cómo el perro temblaba a pesar del cálido ambiente de la iglesia. Pero cuando Sarah intentó ponerse de pie, Toby plantó sus patas firmemente en el suelo, negándose a moverse. Un gruñido bajo escapó de su garganta, no de amenaza, sino de determinación. Los recuerdos de los últimos días, antes de que el supuesto fallecimiento de Charles comenzara a invadir la mente de Sarah, ahora con una claridad dolorosa. Recordó las señales de que Toby había mostrado 3 días antes del incidente. El perro comenzó a dormir junto a la cama de Charles, algo que nunca había hecho antes. Sus ojos siguieron a cada movimiento de su dueño con intensidad inusual. «Padre»,
recordó Sarah diciendo: «Toby está actuando extraño». Charles había sonreído en su forma característica. Sus ojos brillaban detrás de sus gafas de lectura. «Él solo está siendo protector, querido. ¿Sabes cómo es?» En la mañana del incidente, Toby se negó a ir a caminar por la mañana, algo sin precedentes en 7 años. En cambio, permaneció sentado junto al sillón de Charles, viéndolo leer su copia usada del Viejo y el Mar. «Es divertido», comentó Charles durante su último desayuno. «Cómo a veces siento que entiende cada palabra que leo». Esas fueron sus últimas palabras antes de dejar que la taza de café se escapara de su mano. Sus ojos se cerraron mientras se deslizaba fuera de la silla. Sarah recordó vívidamente los ladridos desesperados de Toby, el sonido de la ambulancia, las palabras frías de los médicos. No hay signos vitales detectables. Pero en ningún momento, ni siquiera cuando declararon la muerte, Toby mostró el comportamiento típico de un perro que había perdido a su dueño. No había duelo, ni llanto característico. En cambio, había una feroz determinación en sus ojos, como si supiera algo que todos los demás estaban ignorando. Incluso durante los preparativos del funeral, el comportamiento de Toby desconcertó a todos. En la funeraria, mientras el personal preparó el cuerpo de Charles, el perro permaneció sentado fuera de la sala de preparación, no con el lamento típico de pérdida, sino con una vigilancia intensa y casi calculada. «Nunca he visto algo así», comentó el señor Thompson, el director de la funeraria de más de 30 años. «Es como si estuviera esperando algo». Ahora, en la iglesia, esa misma determinación estaba presente, multiplicada por 1000. La luz que atraviesa el vidrieras creó un caleidoscopio de colores sobre el pelaje dorado de Toby, que temblaba con cada movimiento tenso de sus músculos. Sus ladridos comenzaron a hacer eco a través de las paredes sagradas, superpuestas al discurso del reverendo Bennett, no en un tono de duelo, sino como una advertencia urgente. «Por favor», le susurró a Toby, sus manos temblando con la correa. «Ahora no». Pero había algo magnético en la mirada del perro que la hizo dudar. El ámbar en sus ojos parecía más profundo, más intenso, llevando un mensaje que luchó para descifrar. Años de vivir con él, y su padre le había enseñado a confiar en los instintos de Toby. Los recuerdos inundaron su mente. El perro despertó a Charles en medio de los minutos nocturnos antes de que comenzara un fuego de la cocina. Toby sacó la manga de su padre de los segundos de porche, antes de que una rama pesada cayera exactamente donde estaba sentado. El reverendo Bennett detuvo su sermón. El eco de los últimos salmos que aún reverberan en las paredes centenarias. La congregación estaba visiblemente inquieta. El ruido de las telas cambiantes y los susurros preocupados que llenaban el aire pesado de la iglesia. El aroma de los lirios se mezcló con el olor de la lluvia aún caía afuera, creando una atmósfera aún más densa. «Algo anda mal», murmuró Sarah para sí misma, observando mientras Toby alternaba su mirada entre ella y el ataúd, como si lo pidiera ser entendido. Cada músculo del animal estaba tenso, su postura alertando a algo que los sentidos humanos no podían detectar. El tic-tac del reloj de la iglesia ahora parecía extrañamente fuerte, marcando segundos que parecían que se estaban extendiendo en las eternidades. La tensión en el aire era palpable, como una niebla en una mañana de invierno. Los presentes podían sentir que estaban al borde de algo extraordinario, incluso si no sabían exactamente qué. Algunas personas ya estaban de pie discretamente de sus asientos, inquietas con la creciente agitación. El comportamiento de Toby no era de tristeza o despedida, era de urgencia, de una necesidad imperativa de acción. Y fue en ese momento,
Cuando el último rayo de sol pasó a través de la ventana principal de vidrieras, bañando el ataúd bajo una luz casi etérea, que Toby tomó su decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. En un movimiento tan rápido que sorprendió a todos, Toby sacó la correa de las manos de Sarah. El sonido del cuero golpeando el piso de madera resonó en la iglesia como un disparo, silenciando al instante a todos los presentes. Por un momento, el tiempo pareció congelarse, suspendido entre la realidad y lo impensable. Luego, con la agilidad de un animal mucho más joven, Toby saltó hacia el ataúd. Sus ladridos ahora eran diferentes, no de alerta, sino de desesperación absoluta. Sus patas delanteras llegaron al borde del ataúd de roble, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sus garras comenzaron a romper el terciopelo que cubría la madera. La tela cedió debajo de sus patas con un sonido angustiado que reverberó en las paredes sagradas. «¡Alguien detenga a ese perro!». Una voz gritada desde la parte posterior de la iglesia. Dos mujeres mayores rápidamente hicieron la señal de la cruz, mientras que dos hombres se pusieron de pie. Pero Sarah, impulsada por un instinto que no pudo explicar, bloqueó su camino. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentir sus pulsos en su garganta. «Espera». Tembló su voz, pero se mantuvo firme. «Déjalo, por favor». El sonido de las garras contra la madera era ensordecedor en el silencio sepulcral que se había asentado. Las astillas de roble volaron mientras Toby trabajaba con determinación sobrenatural. Un fuerte olor a madera recién raspada llenó el aire. El reverendo Bennett permaneció paralizado en el púlpito, su sermón olvidado, el libro de oraciones temblando en sus manos arrugadas antes de que se desarrollara la escena surrealista. Fue entonces cuando la primera grieta de la madera, dando paso, resonó en la nave, seguido por otro y otro. El aroma del roble recién roto mezclado con el perfume de los lirios. La gente ahora se acercaba, dividida entre horror y fascinación. Algunas oraciones murmuradoras, otros simplemente paralizados. Sarah sintió que su corazón se detuvo cuando a través de la apertura Toby había creado un movimiento sutil, casi imperceptible. Llamó su atención. «¡Dios mío!», exclamó Marta, agarrando el brazo de Sarah con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas. «Mira, su cara, dentro del ataúd». Los dedos de Charles se habían movido. Un movimiento pequeño, pero inconfundible. Sus párpados revoloteaban ligeramente, como mariposas que luchaban por salir de un capullo. El caos estalló en la iglesia. Alguien gritó por una ambulancia, mientras que otro corrió para abrir completamente el ataúd. La tapa cedió con un crujido final, revelando lo que parecía imposible. Toby, ahora más tranquilo, permaneció junto al ataúd, sus ojos fijos en la cara de su dueño, su respiración aún pesada por el esfuerzo sobrehumano. «Él está respirando». La voz del doctor Peterson, quien por Divine Providence estuvo presente en el funeral, cortó la confusión. «Es muy débil, pero hay un pulso. Necesitamos espacio. Sinceramente, abre las ventanas». Los paramédicos llegaron en 4 minutos que se sintieron como 4 siglos. El sonido estridente de la sirena se mezcló con los sorprendidos murmullos de la congregación, mientras trabajaban con precisión mecánica. Charles fue transferido cuidadosamente a la camilla, tubos y sensores conectados rápidamente. A lo largo del tiempo, Toby no se movió de su lado. Sus ojos ámbar nunca dejaban la cara de su dueño. «Es un caso de catalepsia profunda», explicó rápidamente el doctor Peterson a Sarah mientras se apresuraban a la ambulancia. «Una condición muy rara que puede imitar la muerte. Los signos vitales se debilitan tan débiles
que son casi indetectables por los métodos convencionales. Tu padre tuvo suerte, sin suerte. La lluvia había cesado afuera, y un rayo de luz solar atravesó las nubes, como si los cielos mismos celebraran el milagro que acababa de ocurrir. A medida que la ambulancia partía hacia el hospital, los sirens atravesaban el tranquilo aire de Millbrook. Aquellos presentes permanecieron en estado de shock, tratando de procesar lo que habían presenciado. Sarah, sentada en el banco de la ambulancia, sostuvo la mano aún fría de su padre, mientras Toby permaneció vigilante a sus pies. El pelaje del animal todavía estaba cubierto de astillas. Sus patas se rascaron del esfuerzo sobrehumano. Las lágrimas corrieron libremente por la cara de Sarah, pero ahora eran lágrimas de alegría y gratitud. Su mirada se encontró con la de Toby, y en ese momento entendió completamente el poder del amor incondicional que había presenciado. El sonido constante del monitor cardíaco llenó la ambulancia. EACH-BIP, confirmando que, gracias al extraordinario instinto de un perro, la muerte había sido engañada ese día. El hospital St. Mary's estaba lleno de actividad cuando Charles Miller fue llevado de urgencia a la UCI. La noticia del milagro en la iglesia de San Patricio ya se estaba extendiendo a través de los corredores blancos como un susurro eléctrico. Las enfermeras y los médicos intercambiaron miradas incrédulos al pasar la sala de espera donde Sarah estaba esperando. Toby fielmente a su lado. Una excepción especial hecha por la administración del hospital después de escuchar la extraordinaria historia. Los primeros momentos fueron críticos. Un equipo de especialistas trabajó incansablemente para estabilizar los signos vitales de Charles, mientras Sarah observaba a través del vidrio de la UCI, sus manos temblando mientras sostenía la correa de Toby. El perro mantuvo los ojos fijos en la doble puerta que lo separaba de su dueño, ocasionalmente dejando escapar un gemido bajo cuando los médicos entraron o salieron. «Es como si todavía estuviera en guardia», comentó una enfermera anciana, ofreciendo un vaso de agua a Sarah. «En 30 años de servicio nunca he visto una conexión como esta». Pasaron 3 días en un borrón de pruebas, monitores de pitido y consultas con especialistas. Charles permaneció estable. Sus signos vitales se fortalecieron gradualmente. El doctor Peterson, que ahora lidera el caso, explicó la condición a un equipo fascinado de residentes que se agruparon alrededor de los monitores y gráficos. La catalepsia profunda es una de las condiciones más raras y menos entendidas en la medicina moderna. Hizo un gesto a los gráficos, a medida que las imágenes de resonancia magnética brillaban en la pantalla. Los signos vitales disminuyen hasta tal punto que pueden engañar incluso a nuestro equipo más sofisticado. El señor Miller es un caso sin precedentes en toda mi carrera. La parte más fascinante es que su perro detectó lo que nuestra tecnología no podía. Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard llegó el tercer día, ansioso por documentar el caso. Toby los intrigaron particularmente, realizando pruebas que confirmaron que su sentido del olfato era excepcionalmente agudo, incluso para los estándares de raza. En el cuarto día, mientras la suave luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, Charles abrió los ojos por primera vez. Su primer movimiento consciente fue levantar su mano, buscando algo. Toby, que no había salido de la habitación desde que se permitía su entrada, inmediatamente colocó su hocico debajo de esos dedos temblorosos. Su cola se movía suavemente por primera vez en días. «Te escuché», susurró Charles, su voz ronca por el desuso. «Todo el tiempo. Escuché tus ladridos, tan distante, como si estuviera bajo el agua, tratando de retrasarme». Sarah, que había estado durmiendo en el sillón a su lado,
se despertó con el sonido de la voz de su padre. Las lágrimas llegaron al instante cuando sus miradas se conocieron. «Papá, volviste a nosotros». El caso de Miller, como se conoció en la comunidad médica, desafió todas las probabilidades. Los exámenes posteriores revelaron que Charles había sufrido una forma extremadamente rara de síndrome vasovagal, que ralentizó sus signos vitales a niveles casi imperceptibles. Solo el sentido del olfato, extraordinariamente agudo de Toby, pudo detectar los débiles signos de vida que persistieron. La recuperación fue gradual pero estable. Cada día, Charles ganó más fuerza, siempre bajo el atento ojo de su tutor de 4 patas. El personal del hospital se acostumbró a la vista del hombre, y su perro, caminando lentamente a través de los pasillos durante la fisioterapia, un dúo inseparable, unido por un vínculo que incluso había superado la muerte. «¿Sabes?», le dijo Charles a Sarah en una tarde tranquila mientras acariciaba la cabeza de Toby, mirando la puesta de sol por la ventana del hospital. «Dicen que el amor es más fuerte que la muerte. Siempre pensé que era una buena frase, hasta ahora». La historia del Golden Retriever que salvó a su dueño de la muerte se extendió mucho más allá de Millbrook, tocando corazones y recordando a todos el poder extraordinario del amor incondicional. Las revistas científicas y los programas de televisión clamaron para entrevistas, fascinados tanto por el aspecto médico como por la profunda conexión entre el hombre y el animal. Para Toby, sin embargo, nada de eso importaba. Su mundo estaba completo simplemente por tener a su mejor amigo de regreso, dormido una vez más al pie de su cama, el guardián eterno de un vínculo que ni siquiera la muerte podría romperse. Un año después, en una soleada mañana de otoño, Charles y Toby caminaron por Millbrook Central Park. Las hojas doradas bailaron a su alrededor, recordándoles ese fatídico día que había cambiado sus vidas para siempre. El aire fresco llevaba el aroma de las manzanas maduras desde el huerto cercano, mezclado con el olor distintivo de las hojas secas que cubren el camino. Alrededor del cuello de Toby, además de su collar habitual, colgó una medalla de honor especial, la primera otorgada a un animal por la ciudad de Millbrook. Para una extraordinaria devoción y heroísmo, se lee las palabras grabadas en el reluciente metal. La ceremonia de premiación había reunido a toda la ciudad, y el alcalde, con lágrimas en los ojos, decoró el 15 de octubre como el Día de Lealtad de Animales en el calendario oficial de la ciudad. Se detuvieron en su banco favorito, el que tiene vista al lago donde los patos nadaron guisantes con Philly en las aguas cristalinas. Charles sacó un libro desgastado, la muy copia del viejo y el mar que había estado leyendo esa fatídica mañana. Toby se acostó a sus pies, los ojos atentos como siempre. Sus patas ocasionalmente se movían como si estuviera soñando. El sol de la mañana brillaba sobre las aguas del lago, creando pequeños diamantes de luz en la superficie. Charles sonrió mientras veía a un grupo de niños acercarse, como siempre lo hicieron, en el tiempo de escuchar una vez más la historia del perro que engañó a la muerte por amor. Algunos lazos, solía decirle a los visitantes que todavía vinieron a escuchar su historia, son simplemente eternos. Y mientras su voz suave decía las palabras de Hemingway, Toby cerró los ojos con contento, sabiendo que su lugar en el mundo estaba allí, segura de un guardián de una amistad que incluso había superado la muerte. En el hospital St. Mary's, una foto enmarcada de Charles y Toby ahora adornaban el muro de recepción, junto con una placa que relataba su extraordinaria historia. Fue un recordatorio diario para todos los que pasaron por ese amor, en su forma más pura e incondicional. Tenía el poder de realizar milagros. Y así,
El hombre y el perro continuaron su viaje juntos, cada día una nueva celebración del extraordinario vínculo que los unió. Un vínculo que había demostrado ser más fuerte que el destino mismo. ¿Alguna vez has tenido un momento especial con tu mascota que marcó tu vida? Compártelo conmigo en los comentarios. Me encantaría leerlos. Y si disfrutas de la historia, tómese el tiempo para ver la historia de Rusty apareciendo en la pantalla ahora. Prepárate, porque es otra historia emocional que te hará reflexionar sobre la verdadera lealtad.